Buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar la presencia del profesor Boyer, que no solo ha decidido, sino que debo decir que ha perseverado en la invitación, que por momentos se complicó bastante. Entonces le agradecemos públicamente en nombre de todo el grupo por su paciencia y por su gran disposición realmente estar acá en Argentina. Además de las autoridades y los docentes de esta facultad, de CIEX y de la Facultad de Ciencias Sociales, que estuvieron colaborando con la organización y promocionando el evento en distintos aspectos y desde múltiples instancias. También quiero agregar un agradecimiento personal a uno de los profesores invitados que también tenemos aquí, que nos va a estar acompañando esta semana, que es el profesor Julio Nesta, que ha venido de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Moreno, para dictar también sus cursos. A ellos dos en particular, a quienes debemos en buena medida este evento, les quiero agradecer y en nombre de todo el grupo también. Y por supuesto, agradecer a todos los presentes acá hoy y a los colegas y compañeros de distintos países de América Latina que también han hecho un esfuerzo importante por venir, por estar acá, y con quienes seguramente vamos a disfrutar de una semana de discusión y de un lindo encuentro social ahora hasta el sábado. Así que muchas gracias a todos. Bueno, me toca presentar al profesor, tarea no muy sencilla. El título de su conferencia, que una teoría del desarrollo para el siglo XXI, es un título sugestivo, en tanto alberga un reclamo de actualización de la teoría del desarrollo. Nos pareció interesante por eso, porque si bien el siglo XXI hace ya un tiempo que empezó, lleva ya casi 2 décadas, por momentos pareciera que desde las ciencias sociales no hemos logrado todavía encararlo, aprenderlo con herramientas renovadas que permitan pensar la cuestión del desarrollo junto a todas las cuestiones económicas y sociales que implica, con herramientas que permitan esto de captar y comprender lo nuevo en el siglo XXI y al mismo tiempo poder seguir captando en el marco de esos cambios aquello que seguramente sigue igual en muchos aspectos en esta transición del siglo que todavía estamos viviendo. En particular, en América Latina, en estas primeras décadas del siglo XXI, en distintos países, hemos asistido o hemos transitado, más bien, en varios de nuestros países por procesos más o menos intensos de cambio socioeconómico, en la mayoría de los casos liderados por el Estado, que han dado como resultado una variedad, digamos, de cambios en lo social y en lo económico, que en algunos casos han sido inéditos en términos de desarrollo social, comparando con 5 siglos anteriores, como es el caso de Bolivia, por ejemplo. En otros casos, como los casos de Brasil o Argentina, estos resultados quizá han sido un poco más moderados en distintos aspectos, pero también han tenido una relevancia social que ha hecho que en las ciencias económicas, en las ciencias sociales, debamos hacernos cargo de algunos de estos cambios y a la vez notar que, por ejemplo, por tomar el caso de Argentina, después de varios años de crecimiento sostenido del producto, de incremento en los indicadores de innovación y de una serie de cambios sociales asociados, existen problemas, aquello que históricamente llamamos en América Latina, los problemas del desarrollo persisten. Problemas que son muchos, pero que en particular se evidencian en una ciclicidad muy importante de los procesos de crecimiento y en algunas restricciones estructurales a la movilidad social, que si bien algunos procesos importantes de cambio económico se han ido dando a lo largo de las décadas, resisten. Hoy vivimos también en varios países, algo que tenemos en común, por ejemplo Argentina y Brasil,
un momento de retroceso, de algunos de esos cambios que han sido positivos, en muchos casos para las mayorías populares, y esos nuevos cambios dentro del siglo XXI también expresan un grado importante de fragilidad y de contradicciones de las experiencias políticas que condujeron hasta acá. Pensadores de la teoría latinoamericana del desarrollo como Prebisch o como Cardoso y Faleto, que ya se los mencionó en la mesa anterior, que son claramente de los referentes más importantes de nuestro pensamiento local, han provisto en nuestra historia intelectual relativamente joven muchas y variadas herramientas para poder comprender nuestros procesos de desarrollo desde una perspectiva de economía política, que han sido herramientas muy útiles para pensarlos y que muchas de ellas siguen vigentes hoy, pero que hablamos de herramientas producidas centralmente en los ya lejanos años 40 o 50 o 60 o 70 del siglo XX, donde, por solo tomar un ejemplo, la cuestión de la innovación como uno de los motores del desarrollo no tenía, por supuesto, la importancia real como fenómeno social que hoy tiene, y una serie de otros fenómenos que no sería posible abordar desde teorías que no se renueven a lo largo del tiempo. También desde otras perspectivas de la economía, con una visión mucho más estrecha, en muchos aspectos abstraída de la realidad, es difícil poder lidiar con problemas básicos de nuestras realidades, como por ejemplo las implicancias sociales de la ultraconcentración de los mercados o de la financiarización de la economía o de las asimetrías estructurales de poder entre productores y consumidores, por nombrar solo algunas. Y en otras ciencias sociales, que no son la economía, muchas veces predominan corrientes críticas, pero que están particularmente preocupadas por las vicisitudes de la subjetividad, quizás desde una visión poco holística y en franca indiferencia, digamos, hacia las dimensiones económicas de la existencia colectiva e individual. De esa manera podemos hablar de un conjunto de corrientes predominantes que dejan particularmente desatendidos algunos problemas de desarrollo que consideramos que son centrales y que nos han motivado a convocar al profesor Boyer a este espacio, como por ejemplo cuáles son las implicancias sociales para nuestros países de procesos de acumulación económica situados en nuestro tiempo y en nuestro espacio, que implican relaciones estructuralmente desiguales como muchos otros, pero que adquieren a unas especificidades que esperamos poder ir abordando y sobre las cuales ir discutiendo a lo largo de la semana, o el rol de las instituciones en la vida política y en la vida económica, y también la cuestión de algunas representaciones o conjuntos de instrumentos conceptuales que son la base de muchas medidas de política económica, como mencionaba el profesor Abel hace un rato, que a veces son comunes a los actores políticos y económicos y muchas veces divergen, pero que cuando son comunes nuclean a estos actores en coaliciones que tienen un poder de veto importante y también de configuración de las relaciones económicas y sociales en una sociedad. Y ese problema, estas representaciones a veces compartidas entre actores, también se vuelve bastante relevante si pensamos en uno de los procesos políticos por los que estamos transitando en varios de nuestros países. Si bien una configuración social, como hemos aprendido, nunca es invariante en el tiempo, mientras dura, estructura, y en América Latina han sido particularmente persistentes regímenes socioeconómicos especialmente desiguales,
regímenes socioeconómicos de tipo rentístico, podemos decir, con una inserción profunda pero subordinada en la economía internacional, lo que ha tenido implicancias específicas a nivel regional y a niveles nacionales en nuestros países. Relaciones que han configurado bloques hegemónicos y estructuras de poder que sistemáticamente han desfavorecido a las mayorías no propietarias que conforman nuestras poblaciones. Y digo particularmente persistentes, hablando de estos regímenes, porque han persistido a pesar de una serie extensa e intensa de luchas sociales que nos han tenido como protagonistas, y que si bien el resultado de esos procesos en cierta forma siempre va a ser una pirámide al interior de un sistema capitalista, en nuestros países esa pirámide quizás tenga una base demasiado amplia y un vértice demasiado estrecho. Vivimos en la región más desigual del mundo y eso de alguna manera en las ciencias sociales debiera todo el tiempo ponernos a pensar cómo son exactamente nuestros modos de desarrollo, por qué son como son y algunas de sus características subsisten en el tiempo mientras algunas otras cambian, y especialmente si nos proponemos transformarlos, ¿qué hacer? En ese camino, las contribuciones de la teoría de la regulación y el profesor Boyer en particular tienen un potencial importante de apropiación y de crítica enriquecedora desde nuestras experiencias intelectuales e históricas. Cedo entonces la palabra al profesor y vuelvo a agradecer su presencia y la de todos. Es un gran honor y un gran placer de hablar con ustedes. Voy a compartir con ustedes investigaciones desde 40 años con un grupo de 100 economistas en el mundo, de tal modo que no es simplemente una individualidad, es un conjunto, porque en las ciencias sociales uno no puede inventar un paradigma, hay que compartirlo, de tal modo que hay una gran misión de crear un enfoque que está explicando todas las sociedades sin imponer un modelo típico. Es la clave de la teoría de la regulación. Hay dos debilidades tremendas en la teoría que se enseña en los departamentos de economía. La primera es impresionante. No hay ninguna teoría de la moneda en la teoría neoclásica. Cuando se acaban las transacciones, cae la moneda. Impresionante. Es una tarea magnífica de mi compañero Orleans de tratar de tener una teoría de la moneda. Los mecanismos económicos son los mismos, y cuando uno hace un buen modelo de este tipo, le dan un premio Nobel. Es la idea, todo se solucionó con mi teoría. Perfecto, vamos a vacaciones porque se acabó la teoría. El propósito de la teoría de la regulación es muy modesto. Antes de hablar de un país, de hoy, debo de conocer su historia, que está manifestando con la configuración actual. No puede ir a África y decir hay que bajar los salarios, porque hay que entender la trayectoria del país, lo que explica irreversibilidad y potencialidad. De tal modo que la teoría de la regulación es muy modesto. Vamos a una revisión de todas las estrategias de desarrollo, incluyentes los países desarrollados. Hace poco Japón no era desarrollado. Toda la historia para conseguir hipótesis sobre cuándo son exitosos, cuándo se fracasan. Y, por ser simétrico, los fracasos son numerosos como son los éxitos. La economía decide, la crisis son excepcionales. No, la crisis va con el capitalismo. De tal modo hay que analizar los fracasos. Y en ese sentido, Argentina es una tierra impresionante. Mi especialidad es crisis estructurales. Desde que Julio Nefa, mi compañero, me invitó, estoy siguiendo desde 76. Magnífico, pertenece al primer mundo, se cae. Y hoy se cae de nuevo.
de tal modo es un gran placer de quedarme en Argentina, pero qué dolor por los pueblos, porque de nuevo hay pauperización. Y mi especialidad es entender las crisis. Y a mí me fue preveyendo la crisis actual, de tal modo que el interés de la teoría de la regulación, la crisis no son accidentes, son consecuencias de régimen de acumulación. Segunda idea, no hay solamente mercados. Lo que me preocupa mucho cuando los neoclásicos, el clásico tiene un problema, creamos un mercado. Hay una emisión de carbono. Vamos a taxar el carbono. De tal modo, si hay una externalidad, vamos a crear un mercado y el mercado va a solucionar todo. No. Hay gobiernos, hay bancos centrales, hay sistemas jurídicos, hay convenciones salariales, hay derecho comercial, hay derecho financiero. Hay muchísimas formas de coordinación. Y el mercado hace el ajuste de formas institucionales. Mientras que por los neoclásicos, las instituciones bloquean el ajuste, no, el revés. Inventamos instituciones para solucionar problemas que no se puede dar solución sobre los mercados. Y último, lo que hay que notar, cuando se tuvo el golpe en Chile, muchísimos de mis compañeros de izquierda vinieron a Francia. Y por buena suerte, mi amigo fue Carlos Ominami, que fue inventado con nosotros la teoría de la regulación. De tal modo que al empezar, fue una aplicación en el caso de Chile, que tiene una importancia muy grande. De tal modo que el enfoque no vale solamente por Estados Unidos, por Japón, por China, pero vale también por algunas economías en desarrollo. Lo que es importante entender no es simplemente una extrapolación. Al empezar, Carlos Ominami trató de entender el fracaso del modelo. Y aquí es el complemento de la presentación de Martina Vélez. Empezamos con la idea que hay un poco de economía en una mar de relaciones sociales. Imagínate el derecho del trabajo. Hay peleas, hay luchas, hay convenios colectivos, hay jurisprudencia, de tal modo que para nosotros no existen mercados del trabajo, pero existen configuración legal en el cual se puede incorporar el trabajo. La historia está produciendo un tipo de contrato individual o colectivo y el economista debe de analizar, puede funcionar con los mismos. Imagínate, los economistas quieren mucho la competencia por en el caso de Estados Unidos, vemos la formación de monopolios increíbles, ¿no? Con los GAFA. De tal modo que es una hipótesis muy falsa de postular la idea que a largo plazo hay una concurrencia. No, en algún caso el poder político está defendiendo los monopolios emergentes. Misma cosa sobre la moneda. Por los monetaristas de Chicago, es sagrado, no hay que jugar con la moneda. El ideal sería un patrón oro o un crecimiento inexorable. Observa bien la reacción de China, Estados Unidos, Europa a la crisis de 2008. Claramente hay una gran autonomía de política financiera y monetaria. Hay cambios. Y cuando se está analizando la teoría del economista está importando de la sociología, de las ciencias políticas, del derecho, dos cosas. ¿Cómo se organizan el régimen de acumulación? La dirección de largo plazo de la economía. ¿Cómo se explica que hay un crecimiento cumulativo? Y el segundo, la gente no se vale, no conoce la economía, pero están cada día observando el derecho, la forma institucional, el acceso al crédito, deciden de la inversión, del consumo, del crédito. De tal modo que hay dos relaciones que están reemplazando el mercado. El primer tendencia de largo plazo, el régimen de acumulación es
Para dar un ejemplo, es nuestro equivalente del modelo de Solow. Y aquí es el equivalente del modelo keynesiano de corto plazo. Y así se explican el crecimiento, el empleo, la distribución del ingreso, la estratificación social. Y como el capitalismo es dinamismo, a cada ciclo de acumulación cambian un poco las formas institucionales. En algún caso hay formación de monopolios que van contra la contratación salarial. De modo que hay un cambio. Los ciclos se reproducen, pero no son los mismos. Y hay tiempos en el cual la economía está tanto cambiado que no se puede continuar la acumulación, a sobreacumulación, haz una crisis abierta y se fracasan el conjunto de las formas institucionales. Simplemente por dar un ejemplo, para mí en Brasil, hoy vivimos una crisis del bloque económico y del régimen de acumulación. Funcionó desde Cardoso hasta Lula, funcionó bien. Pero la profundización del mismo compromiso se está cayendo el bloque del poder, en el sentido, los capitalistas no quieren pagar por los pobres y se fracasa la autonomía del sistema productivo. Ustedes entienden bien la gran flexibilidad del enfoque. De tal modo que hay muchas ciencias sociales, un poco de economía, de tal modo el deseo de marginales. Entonces empezamos lo que demuestra. Los economistas no son buenos epistemólogos. Toman por serio conceptos, nociones, palabras. Igualitos. No. Cuidado. Definir qué es el desarrollo es muy importante. Segundo, la gente imagina que el subdesarrollo es una enfermedad. Se va al médico, a la farmacia, y se sale muy bien con la salud total. No, por nada. Hay claramente una larga historia de subdesarrollo y de desarrollo que debe de informar la teorización. Se puede explicar ambos porque casi en África no hay capitalismo y fue un éxito increíble en Asia. ¿Cómo se explica? De modo que hay una teoría muy abierta. Puede funcionar un compromiso político o no puede funcionar. Entonces, ¿hay o no hay un modo de desarrollo único? El consenso de Washington fue inventando, hoy somos todos igualitos, el mismo modelo, el de Estados Unidos, para todos. Y el modelo era totalmente irrealista, era un modelo normativo, se fracasó. El interés de la teoría de la regulación es la siguiente. Yo no conozco todos los modos de regulación. Hay que observar. Y voy a tratar de demostrar a usted que en China inventaron un nuevo régimen de acumulación que no podría preverse en la teoría. De modo que mi palabra favorita es la siguiente. Teorías económicas son hijas de la historia del capitalismo, no el revés. Porque en los neoclásicos, el capitalismo viene de Adam Smith. No. Adam Smith está teorizando los procesos que los capitalistas estaban inventando. Cuarta etapa, no sé si cuando ustedes están cansados, voy a parar. El sentido de las regulaciones, no sé por anticipación si un régimen va a funcionar. Voy a dar un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los economistas, incluyendo los marxistas keynesianos, pensaban que debía de reproducir la estagnación y la inestabilidad entre las dos guerras. El éxito del que llamamos el Fordismo fue una sorpresa, de tal modo que nadie fue previendo el régimen que se llama de Edad de Oro. No, entendemos nada. Los contemporáneos fueron incapaces. Y cuando lo teorizaron, se acabó el modelo. De tal modo, el chiste, John Robinson tiene una sentencia maravillosa.
apenas los economistas entienden un régimen de crecimiento, este régimen se fracasa. Es exactamente la propuesta de los regulacionistas. Empezamos el Fordismo detectando la crisis del Fordismo. De tal modo, los economistas deberían ser muy modestos. Prevén, cuando conocen todo, pueden prever. Y su capacidad teórica de previsión es una impostura. No, observa bien la previsión, no, ejercicio. Cuando tenía un seminario en la Escuela de Alta Sociedad, tenía el informe del OCDE, que está escrito en junio con datos de marzo y estaba estudiado en noviembre. Me fue enseñando 25 años. Nunca la previsión de los OCDE fue exacta. La historia se pasaba una trayectoria que nadie había previsto. Año después de año. De tal modo que a la fin de mi primer seminario, que los que vinieron para prever la próxima crisis se vayan. No somos capaces. Esta modestia aquí es en honor de los regulacionistas. Cuidado, hay muchos eventos que no se pueden. Cinco enseñanzas. Los economistas son como mecánicos. Hay un coche que no funciona bien, se le arregla y se va al cielo, se va a 1 millón de kilómetros, sin hacer nada. La economía capitalista, si no se hace nada, se fracasa. Cada semestre hay problemas, hay brecha fiscal, hay luchas sociales, hay una fuga de capital, de tal modo que la idea que aquí tenemos la receta, vamos al cielo, nunca ocurrió. Y me fue estudiando intensivamente el caso del milagro japonés, del milagro francés. Todos se fracasaron y, cuidado, un día va a fracasar el modelo que el futuro es en China. Cuidado, hay reversión de la historia y la teoría del tratado. Y con toda esta vistosidad, quizá podemos intentar un poco de escenario. Porque tenemos toda la experiencia del pasado, todas las errores. No es la evasión de un profesor abstracto, no. Una evasión con el conocimiento de todas las áreas. Usted puede dormir un poco hasta la conclusión, porque hoy voy a desarrollar en detalles. En primer lugar, lo que hay que entender, ¿cómo nace la teoría del desarrollo? Después de la Segunda Guerra Mundial hay un crecimiento increíble. En esta curva de Madison, observa bien que hay una estagnación, es impresionante, del inicio de la era cristiana, casi hay la idea de reproducción a la dinastía. No hay ninguna progresión. Hay un poco de progresión con el Renacimiento, hay una segunda con la Revolución Industrial y después de la Segunda Guerra hay la explosión. De tal modo que la teoría del desarrollo tenía modelos de crecimiento a la hora global o solo, y hay países que no funcionan bien. Vamos a crear una nueva disciplina. El bloqueo del crecimiento que debe ser normal. De tal modo, parece como una excepción, no una profundización de la teoría del crecimiento. Deberíamos de crecer, pero no crecemos. Y lo que es mucho más importante es no hay economía representativa. Aquí observa bien el chiste de este gráfico. En el empezar del capitalismo industrial, el campeón era Inglaterra, ¿no? Observa bien el caos con el Brexit, es impresionante, ¿no? Y observa bien los pobrecitos indios y chinos, cómo se sabe bien en el siglo XIX, el nivel de ingreso de India y China era el igual de Europa. De tal modo, a esta época no se tenía ninguna brecha. La brecha viene de la isolación, de la colonización y del auge de la industrialización. Observa bien,
la diferenciación internacional pues es muy importante. Mientras que los neoclásicos tienen la idea, el mismo modelo para todos. Yo soy India, no voy a copiar el modelo de Estados Unidos. Hay muy poca probabilidad. De tal modo que lo que queremos explicar es la diferencia, la divergencia de territorios. Y dar modelos dando factores que explican. Lo que me impresiona mucho, leyendo la inmensa literatura, si ¿cómo se dice? La medicina era al nivel de la literatura, el subdesarrollo debe de acabarse porque hay literatura inmensa. Al empezar es los economistas, ¿no? La economía no crece, es la mística del PIB. Creo que la mayoría de los economistas sigue, hay una pelea inmensa en el caso de Francia. El Instituto Estadístico no quiere adoptar indexos de bienestar humano porque los gobiernos solo consideran la tasa de crecimiento del PIB al trimestre pasado. Es crecimiento, ¿no? Es realmente la herencia intelectual de un concepto muy... Usted observa bien, si yo estoy matando gente con accidente de coche, poluando, enfermedades, aumenta el PIB. Es impresionante. La gente no realiza bien lo que está midiendo el PIB. Sigue andando. Economistas muy listos. El todo es el PIB, los otros no me... La cuestión es claramente el nivel de vida, porque imagina, hay una sociedad en la cual el 1% se toma, como en Estados Unidos, 40% de la riqueza total. Claramente no se puede hablar de desarrollo, ¿no? Hay la idea que hay que compartir. Tercer concepto, que es mucho más interesante. Hay que entender la coevolución de las tecnologías, las organizaciones y las instituciones. Lo que está abriendo totalmente fuera de la economía. Porque hay que entender un conjunto, no simplemente el determinismo técnico, pero la invención política en nuevas formas de organización. Y no es fácil que hacer con una teoría. El gran mérito de Amartya Sen fue de decir, cuidado, ¿qué ocurre con la esperanza de vida, con la mortalidad infantil, con el sentido de bienestar? De tal modo que hay indexos que son muy difíciles de medir, pero hay la idea. Y lo que es interesante, desde 20 años, la gran cuestión se puede imaginar un crecimiento infinito en un mundo con recursos limitados. Y observa bien que es al nivel del globo, no es simplemente cuestiones nacionales. A mí me impresiona mucho, y algunos pertenecen a ellos, ¿cuáles son los pueblos y las capas sociales que van a sufrir más del calentamiento? Son los más pobres. De tal modo que, en mi sentido, la sostenibilidad ambiental y social son vinculados, porque observa bien, cuando hay un terremoto en un territorio muy pobre, hay miles de muertes. Hay en Estados Unidos algunos, de tal modo que, o en Japón, de tal modo que de nuevo hay una correlación muy importante. Y observa bien, no se puede seguir andando. Todo es la tasa de crecimiento del PIB, claramente a través de la literatura. Lo que es muy preocupante es que los economistas son monomaniacos. Si uno quiere tener el premio Nobel, tiene cuando es jovencito una idea y sigue andando, como ayer, como solo. Y un día es un gran teórico. Hay muchísimas concepciones. Las más favoritas son la tecnología.
después de Schumpeter, todo viene de la invención de la máquina de vapor, de la línea de ensambla. El determinismo tecnológico le gusta mucho a los demócratas porque se puede poner en la función de producción y todo sale bien. Qué bien. La teoría debe de ser neo-schumpeteriana, pero no, vamos a imponer. Por ejemplo, aquí a mí me impresiona mucho el debate sobre el siglo de la estagnación. Están midiendo un index de total factor productivity, que es un agregado increíblemente complejo. Se acabó el cambio técnico. Observa usted, ¿no? La medicina, su celular, su computadora. ¿Está seguro que está stagnante la innovación? Y los economistas son tan tontos que creen a sus indexos, no creen a la observación visual. Tenemos un periodo de intenso cambio y las estadísticas no le capturan. Entonces no existen. Y el debate es falta de demanda, falta de oferta. Segundo factor, más favorito. ¿De qué vive Wall Street? Vivía Wall Street antes de la crisis 2000. De las matemáticas con aplicación a las finanzas, inventaron cómo dar precios a los derivados y fue creando 90% de la actividad de Wall Street. Un teorema falso de matemática, estoy generando un mercado. Impresionante. Pero en el pasado, para ser serioso, cuando se inventó la letra de cambio, el banco, el seguro, la probabilidad, todas estas innovaciones intelectuales desempeñaron un gran papel en el desarrollo del capitalismo. Tercera innovación, la economía mundial. No se puede desarrollar sin encerrarse en la economía mundial y se da la heroinidad del consenso de Washington o la visión estructuralista en la apertura hay que dominan y en la periferia que está articulada, está dominada. Pero claramente la idea es el tipo de articulación a nivel mundial. Y los más importantes para nosotros son los compromisos políticos. Voy a dar una anécdota. Con mi compañero Michel Julliard hicimos un modelo econométrico de crecimiento de Estados Unidos desde la guerra civil. Lo que encontramos fue que el cambio después de la Segunda Guerra Mundial viene de la invención de convenios colectivos que está organizando la progresión del salario de un periodo al otro. De tal modo que fuimos totalmente sorprendidos, simulamos el modelo, introducimos la convención colectiva y toda cambia la tasa media de crecimiento. Dice la econometría, puede verificar, impresionante. Un convenio político puede cambiar la dinámica de la regulación. Usted tiene el mensaje central de la teoría de la regulación. Las innovaciones sociales son más importantes que las innovaciones políticas. El drama actual es que las innovaciones tecnológicas son tremendas en el sector médico, faltan las formas de financiamiento y de organización social. Es impresionante. Lo que me impresiona mucho, cada teórico, ¿cómo se dice? Está tan contento de su teoría que no puede imaginar que hay otras teorías o explicaciones. Si yo soy Varasiano y los economistas contemporáneos en la macro lo son, los precios son falsos, hay que cambiar los verdaderos precios y la economía va al cielo. Lo que fue impresionante fue aplicando a la economía de Europa del Este. Claramente no fue la razón de su éxito. El éxito fue cuando las empresas de Alemania se fueron delocalizando su cadena de valor, organizando la promoción de eso. Los precios verdaderos precipitaron la pobreza, la desigualdad. No. El modelo de Solow es impresionante. Hay un helicóptero que da productividad global. Y alguna vez el helicóptero no pasa. Qué lástima. Y esperamos el próximo. De tal modo que Schumpeter, en los departamentos de innovación,
pelean cada día para inventar cosas que dan dinero, de tal modo no es un helicóptero, es Monsanto, es Google, inventan el coche automático, la robótica, de tal modo, y a mí es mucho más realista. La Law and Economics, claramente, ¿por qué no se desarrolla Perú? ¿Por qué no hay derechos de propiedad? Dice De Soto, vamos a Chicago, donemos títulos de propiedad a los campesinos peruanos y van al cielo. Impresionante, ¿no? Una medida y se acaba todo. Por último, la teoría del crecimiento endógeno, con ideas del pasado estoy generando ideas de hoy, y de tal modo todo es una idea, ¿no? Derecho de propiedad intelectual, es una sofisticación del modelo. Como observa bien, hay una clara posterioridad. Empiezo con una economía fisiócrata y estoy acabando con los delirios de la especulación sobre las nuevas. No estamos en la misma época. Es lo que me impresiona mucho. Hoy se continúa una pelea, pero los teóricos no pertenecen a la misma época. La pregunta de las regulaciones, ¿en cuál época vivimos? Y hay una selección dramática de la teoría, porque algunos no caben por nada. La misma monomanía se observa qué hacer. Cuando en los años 60, a la época la mayoría de la población era en los campos, vamos a la revolución verde. Desarrollar nuevas técnicas para que los indianos puedan desarrollarse. Vamos a explicar por qué, por ejemplo, el caso de México no crece mucho. Porque la tasa de inversión es muy pequeñita, es el modelo marxista. Esto no es falso. La idea de Chicago, los precios son muy malos. Por ejemplo, en mi caso de subsidios, el transporte, vamos a cancelarlo. Y va al cielo el crecimiento, no hay ninguna relación, porque el crecimiento es la acumulación, no hay ninguna relación con la alocación de bienes a corto plazo. La falta de innovación. Claramente en América Latina hay muy pocos países que invierten. El campeón era tradicionalmente Brasil, pero ¿por qué no hay tanta inversión? Porque pocos países latinoamericanos y empresas son a la frontera tecnológica, de tal modo que, cuidado, la innovación es muy importante para las empresas americanas, pelean para dominar los mercados. En los otros países simplemente tratan de absorber la difusión del mecanismo. La sexta, lo que me encanta mucho es como ¿cómo se dice? La virtud dormitiva del opio. La Banca Mundial, hay un mal gobierno. Qué mala corrupción. Si se erradica la corrupción, se vaya al cielo. Qué lástima. Y realmente creen esto. No entienden bien que solo los países ricos pueden tener el lujo de una gobernanza eficaz. De tal modo que hay una correlación fuerte entre los dos, pero no es una acusación. Por último, hay que integrarse a la economía mundial. Si yo soy obrero mexicano, no estoy seguro. Mi salario real está constante hace 25 años, a pesar de mi vinculación con el sistema productivo americano. No funciona, hay cosas. Pero si yo soy un obrero chino en multinacionales, quizá mi nivel de vida está aumentando. Observa bien, de nuevo, la contextualización del análisis. No puede desarrollar el mismo modelo, hay que observar. Por último, la idea es sociedades sin conflictos crecen más que otras. Y a mí me fue visitando a Colombia. Hay una guerra civil desde la fin de los años 50. Y fue creciendo la economía colombiana. ¿Por qué? La zona próspera se isolaba de la zona de guerrilla. La idea,
necesitamos, como se dice, higienismo, paz social para crecer. Es falso. Se puede imaginar sociedad en guerra en el cual crece la economía. De tal modo que a mí me parece, como en la escolástica, ¿no? Tratar de encontrar una cosa única. No, claramente es un proceso complejo. De tal modo que vamos hoy a ver mi interpretación. Y va a publicarse en el Handbook of Critical Development Economics con el señor Ocampo, es un compañero chino, va a publicar Edgar. Y aquí estoy presentando el corazón de mi... Aquí empieza mi análisis. En economías hay rutinas. Y las rutinas no crean el desarrollo. Si no también hay datos estadísticos, por ejemplo, de explotación de campos por la iglesia en Francia sobre siglos. Hay malas cosechas, buenas cosechas, hay una estagnación impresionante. Y la idea de los economistas, hay un shock mayor. Y hoy la economía va a ser, mi ejemplo favorito, los españoles se van a América Latina y el oro se va a España. ¿Ha cambiado el régimen de crecimiento de España? No, fue totalmente inflación y se fue a los países industriales. De tal modo que la idea, se puede imaginar, imagínate el flujo de oro, ¿no? Fue un evento bajo, no fue cambiado por nada. España debería ser la primera nación desarrollada, de tal modo que no fue, ¿por qué? Las rutinas del pasado siguen andando. Esta innovación no está perturbando el mecanismo de la regulación. De tal modo que la interpretación y la dificultad de la teoría de la siguiente. En primer lugar, hay un paquete de transformación. No es simplemente se cambia la tecnología, la capacitación, la forma de empresa, la geografía económica. Hay como se dice, clustering of innovation. Hay un grupo de que y al empezar, puede empezar muy malo, ¿no? Por ejemplo, la nueva economía empezó con una gran depresión. Hay una volatilidad extrema porque en la periodo intermedia, puede durar 10 o 20 años, hay el antiguo modo de regulación y hay nuevo. Simplemente a través del tiempo, aquí es la tasa de crecimiento a largo plazo, se puede generar un otro modelo. De tal modo que es un mecanismo complejo y en la periodo intermedia los operadores son perdidos, no entienden nada. Algunos debemos de regresar al pasado, otros vamos a tiempo de oro, de tal modo que la transición es unintended evolución. Lo que es impresionante, se observa ex post la gran revolución industrial inglesa. Se observa la revolución del Fordismo. Al empezar fue difícil porque fue un mecanismo de invención de nuevos regímenes. De tal modo, por ejemplo, el Fordismo, imagina, estoy anulando 2 guerras mundiales, que es una hipótesis muy difícil. Mi intuición, que viene de la frecuentación histórica, no se inventaría la producción de masa, porque la inventaron por razones de guerras. Se podría imaginar que nunca se fuera observando la producción de masa. La producción de masa la inventaron por razones militares y le convirtieron de la producción de armas a la producción de consumo privado. De modo que un fuerte experimento, una experimento de pasión, yo puedo imaginar que el Fordismo nunca existió, porque fue sobre la presión de las comandas del Estado público que se fue de incrementar masivamente la productividad. Observa bien la incertidumbre, porque aquí es el tributo a las teorías post-keynesianas. Vivimos en un mundo en el cual no hay expectativas racionales. Debemos de actuar sin conocer con gran claridad la consecuencia. ¿Cuáles son los mecanismos que van a generar un nuevo régimen? En primer lugar, la causalidad. Por ejemplo, si observa bien modelos de
elección de normas técnicas como Brian Arthur. Un modelo es muy sencillo. Yo estoy adoptando la misma norma que mis compañeros. Por ejemplo, en el caso de computadoras, si adopta un Mac o un PC, se puede imaginar que hay una rama completa de configuración. No hay, el proceso es por nada determinista, depende de la historia. En el caso de Krugman, con la economía geográfica, porque la industria automotriz estaba en Detroit, en Estados Unidos, simplemente por accidente histórico, la facilidad del transporte fluvial, y se fue creando por casualidad. A mí, observando del vuelo, porque Córdoba, quizá hay razones, ¿no?, contextuales, ¿no?, que está creando las dinámicas del desarrollo. Me parece muy importante. El contexto desempeña un gran papel. Segunda, un poco más seriosa, es la gran contribución de los neoschumpeterianos, es la coevolución de las técnicas. A través de la selección, se seleccionan técnicas, capacitaciones, formas de empresas, de modo que la selección selecciona un conjunto, no simplemente la tecnología, pero la empresa, los asalariados, las regiones que están capaces de manejar, de tal modo que hay una selección que está múltiple, no es un criterio único. La interpretación la más importante es para nosotros la complementariedad. Creo que en algún curso de micro debería analizar el papel de Milgram Roberts 90 en la American Review, porque dice que los instrumentos de manejo de empresas hay una complementariedad. No se puede escoger un poco de just in time y una remuneración a la pieza. Hay complementariedad. Si usted está poniendo se fracasa la teoría neoclásica. Se fracasa porque hay una subsidiariedad perfecta. No se puede sustituir. Y es la razón por la cual hay complementariedad. No puede ser un poco americano por la finanza, un poco japonés por la... No, hay exclusiones porque hay complementariedad. Y fue una razón y hay un debate completo en la Socioeconomic Review de 2005 en el cual se discuta la capacidad y las límites de la hipótesis de complementariedad. Hay dos otros. Es la cuestión del poder. A mí me encantó que alguien fue mencionando la cuestión. Observa bien qué ocurrió en Argentina con Perón. Una concentración de poder que está tratando de cambiar la especialización. ¿Qué ocurrió en Corea? Gobiernos militares, o Brasil, que trataron de empujar una especialización. De tal modo que en algunos casos la asimetría del poder puede trasladar la barrera de la producción con golpes contra la democracia, pero así. Y pero muy importante, el libro de Bruno Amab es muy importante, que se llama The Diversity of Capitalism. Está mostrando que un bloque hegemónico está concentrado en poder y puede, por ejemplo, con los liberalistas, si tienen con la apertura internacional, pueden cambiar el contrato de trabajo, pueden cambiar la ley sobre la concentración, pueden cambiar la ley financiera y están creando la complementariedad a través del ejercicio del poder, porque es el poder de controlar la política económica del Estado. De tal modo que me parece muy importante. ¿Y dónde viene el éxito de Asia? Al empezar en Taiwán, en Corea, se tuvo y se queda en China un poder autoritario que estás tratando de sincronizar. Y por último, mi favorito, las grandes crisis mundiales. Hoy me fui investigando con gran atención y la Segunda Guerra Mundial fue un terremoto que cambió la concepción del Estado, la concepción de la moneda, se sitúa el impuesto progresivo sobre el ingreso personal, se hay una conexión entre el Estado y las empresas sobre la innovación. Claramente hay un cambio de paradigma. Sin la guerra
no se puede imaginar. Y a mí me impresionó mucho que el señor Piketty, si usted lee bien su libro, no fue una victoria de la ideología socialdemócrata, fue la Segunda Guerra Mundial que fue destruyendo el individualismo neoliberalista. Eso lo conoce, dice, las ideas son importantes, pero las guerras fueron que arruinaron los capitalistas, los rentistas del capitalismo financiero, y sobre esta base, la pérdida de legitimidad de las élites, se puede construir un Estado social democrático. De tal modo me parece muy importante. Usted ve la historicidad del modo de regulación. No se puede ir, la guerra mundial no son previstas, en un curso de macro, nunca he visto guerras, ¿no? Desempeñar un papel enorme, enorme. Por ejemplo, el declino de Europa fue la consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. El juego de Estados Unidos fue la contraparte. Parece sencillo, pero es tremendamente importante y la teoría no le resuelve. Alors, de tal modo se puede resumir, dar un resumen muy sencillo. Hay la benedicción de un Estado de cero a mí me impresiona mucho porque claramente tengo la impresión que se repiten secuencias en las cuales la sociedad se reproduce y hay potencialmente innovaciones, pero no cambian con la idea. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en África, cuando uno se vuelve rico, está compartiendo con toda su familia y su línea de familia. De tal modo, no hay la maximización del ingreso, ¿no? Entonces, si yo soy rico, voy a gastar todo por mi red social. De tal modo que usted observa bien, falta lo que Keynes llama el profit motive. Falta la idea, voy a enriquecer. Simplemente soy rico, de tal modo que no hay muy pocos empresarios. De tal modo que se puede crear una innovación, algunos son tan largas que hay un desequilibrio económico. Hay que innovar. Hay una primera innovación y hay que crear una otra que compatibiliza con las rutinas del pasado. Si es el caso, se puede imaginar que hay nuevas complementariedades. El Estado debe de tratar de responder a las demandas de los poderes emergentes, de tal modo que se puede imaginar que hay una nueva economía política que está propiciando los círculos virtuosos en el cual se consolida a través del tiempo. Pero como ustedes ven, el fracaso es más probable que el éxito. Es muy difícil de secuenciar Es el caso, en el caso de Brasil, el ciclo fue funcionando muy bien 20 años. Y a la 25 se fracasa por falta de, por ejemplo, de compromiso, de estabilidad del compromiso. De modo que es muy difícil de conseguir, porque se necesita estabilidad de la perspectiva de largo plazo. Y con la dominación del capital financiero es muy difícil de tener a largo plazo un plan de inversión, porque hay que compatibilizarse con la evolución de los mercados financieros. De tal modo que hoy vamos a visitar los modos de desarrollo que la historia fue produciendo. Y son muchísimos, pero no infinitos. La idea es muy clara. No hay único, pero no hay una infinidad. Porque es muy difícil de organizar la complementariedad. No se puede inventar en su cabeza. Hay condiciones muy restrictivas. Aquí es la lista de algunos. La variedad de los modos de desarrollo viene de la variedad de las complementariedades que se puede organizar. Y el primer fue inventado en América Latina. A mí me gustó mucho porque los economistas latinoamericanos se mataron porque su modelo era tan diferente del modelo del centro. Y era el modelo de sustitución. Lo que hay que entender es cuáles son las complementariedades. La autonomía del sistema productivo nacional, cuando hay una
alza de demanda se puede conseguir con la flexibilidad de la capacidad doméstica. Imagine que hoy soy parte de una cadena global de valor. Esta condición, esta falta, y observa bien que Argentina, el tiempo de verano, la abertura internacional era muy pequeñita, y Estados Unidos también. Segundo, hay una integración limitada en si hay aranceles, se puede bloquear los flujos de capitales, hay condiciones muy particulares. Hay de hecho un compromiso entre el capital y el labor, en el sentido que deciden de compartir los progresos de productividad por una formalización de la contratación salarial. Hay que crear un mecanismo de círculo virtuoso y, por último, se puede así imaginar que el dinamismo del salario hacia el dinamismo de la producción. Los ejemplos son Argentina desde los años 40, México hasta la gran quiebra de 80, y Brasil en ese sentido está los años 94. Pero por los neoclásicos, el siguiente es el mecanismo que está con la dominación de las exportaciones. Aquí hay que entender que el cambio es radical, y para mí el ejemplo paradigmático es México. Decidieron hace 20 años con Elena de articularse totalmente con Estados Unidos, de tal modo que hay una integración total en las cadenas de valor. No hay una industria automotriz mexicana, hay una industria motriz que está vinculada del continente. No hay muy poca innovación. Estoy visitando empresas de cosas. La innovación siempre se está declinando los modelos del centro. ¿Cómo se funciona? Se funciona cuando hay dentro de Volkswagen una competencia para producir un modelo, se ganan los mexicanos a través de los costos del lavado. De modo que la idea central en México, tenemos bajos salarios y flexibilidad y ganamos contra los países asiáticos. De tal modo, hay que entender que la estagnación del salario hace 20 años no es un accidente, es parte del modelo. En este modelo, cuando el señor Trump está amenazando el ENA, si fracasa el modelo, porque la dependencia es total, el grado de independencia es inexistente. Observa bien la enorme diferencia. Y no se puede, qué lástima, no se puede regresar a la import-sustitución, porque faltan la coherencia doméstica. Se destruyeron la cohesión productiva mexicana. No se puede regresar, y a mí me gustaría mucho que AMLO tiene éxito. La tarea es enorme. Hay que reconstituir los sectores que van a alimentar la demanda asociada a la redistribución, y hay que crearlos. Y para crearlos se necesitan años. No se puede imaginar claramente. A mí es una tarea, se necesita una década o 2 décadas. Con la financiarización es difícil de esperar. La fluctuación del peso mexicano va a impedir este tipo, la fuga de capital. Hay que entender un concepto muy importante, la irreversibilidad. Hay décadas en las cuales cambian las estructuras productivas, al revés de la teoría neoclásica. No puede, porque en la teoría neoclásica es un chiste que me gusta mucho. En la teoría neoclásica todo está flexible. Yo voy a proponer a usted el plan siguiente. Vamos a tomar todas las decisiones opuestas desde la muerte del modelo, y regresamos a un crecimiento de 5%. No se puede, ¿no? Porque todas las estructuras cambiaron. Hay una gran ilusión neoclásica. Todo se puede recomponer a través de la hipótesis dramática de flexibilidad total. Lo que hemos hecho podemos dejarlo a través de hipótesis técnicas que nadie está observando. No se puede regresar. Es el drama de la historia. Tercer modelo, muy distintos. Yo voy a Taiwán, Hong Kong, Singapur.
son inserción de las cadenas de valor. Pero lo que me impresionó mucho, voy a dar el Taiwán. Yo visité una usina de bicicletas. Importaron bicicletas de China continental. Pusieron esfuerzos de innovación, de tal modo que 15 años después se vienen los líderes de las bicicletas de alta categoría, simplemente a través de la integración rápida y el hecho que innovan tanto que se vuelven con el liderazgo sobre la... Imagínate la gran diferencia con el modelo de México. De tal modo que la valor agregada es muy importante, porque captan los mercados de la gente que puede pagar una bicicleta cuatro veces lo que le paga el campesino chino. Entonces también está funcionando un modelo en el cual hay una educación, una competencia. ¿Y cuál es el país que tiene la política industrial la más sofisticada? Estados Unidos, pero está hundida, la Singapur. Cada uno que fue actor en un informe público cuál sería la política industrial de Francia, y el mejor modelo era en Singapur. Fueron capaces de ser al nivel de la frontera tecnológica en 20 años. Observa bien, no somos a México. A mí me gustaría que AMLO va a seguir el modelo de Singapur. Difícil. La escuela no es buena, no hay inversión, no hay coherencia, no hay empresarios. Observa bien de nuevo la irreversibilidad. Este modelo es muy bonito, pero hay condiciones para obtenerlo. Y lo que el ejemplo de China. China es un motor con dos actores. Uno son la exportación. Y la exportación viene del hecho que los chinos evitaron el capital internacional con la condición, si tú no ganas, de modo que su objetivo es tener un sistema productivo autónomo. Observa bien, está importando el inverso de la cadena de valor mexicana para construir un modelo productivo autónomo. Y los planes China 25 de este siglo es la dominación de las empresas chinas sobre todos los sectores. Para que si hay una necesidad de aumento de demandas sociales, todas se pueden cumplir con la producción. De modo que hay una gran amenaza sobre la riqueza de Alemania. Alemania está vendiendo maquinaria sofisticada a China. Los chinos están demandando máquinas de tal modo que a largo plazo hay una autonomía influyente a la sección de bienes de producción. Si es el caso, la gran dificultad es hay una sobreproducción en el cual la única solución es de tener un exceso de la base comercial, porque como los asalariados no tienen el derecho de agregarse, no hay sindicatos, hay dos regímenes de esa bienestar, ellos no benefician tanto, con la excepción cuando se agotan las reservas de empleo, el punto de vista. De tal modo que el éxito viene de ese imbalance del mecanismo interno. Y observa bien, el segundo motor es una inversión pública tremenda en las infraestructuras. Este es un modelo original que nunca se fue observando. De tal modo, hemos vivido con la invención de un nuevo modelo de desarrollo. Y de nuevo, la idea en América Latina, el presidente, usted debería de imitarlos, porque no hay partido comunista único que podría desarrollar, porque la catching up viene de la dominación del poder total del Partido Comunista que está controlando el sistema productivo. De modo que no se puede importar, no veo en América Latina ningún país capaz de utilizar este modelo. Observa bien el carácter idiosincrático. Yo soy el modelo, entiendo muy bien
no puedo imitarlo. Es el drama de la posición regulacionista. Cuando están dando avisos, qué pésima, aquí este modelo, pero usted probablemente no puede imitarlo. Mientras que las fuerzas de la neoclásica dicen, muy sencillo, imita mi modelo, es posible, es posible. Somos mucho más realistas y entonces no tenemos el suceso. La contrapuesta de este, voy a ir un poco más rápidamente, puede quedarse sin desarrollo. Y a mí mi desesperación es el caso de África, con la excepción un poco de África del Sur. De los estados Marruecos, Tunisia y Algeria, que son modelos rentistas, la distribución de los compromisos sociales, la ausencia del Estado, hacen muy difícil el desarrollo. De tal modo que lo que parece como una gran excepción, África son malos, no, es un caso normal en el cual la rutina social es tan fuerte que la economía se reproduce. La gente no son necesariamente feliz, pero no se agrega con la dinámica capitalista. Hay innovaciones, hay importaciones, se vive Coca-Cola, se tiene una computadora, pero no hay la creación de ciertos virtuosos. Vienen de la fuerza de las redes sociales y componen las sociedades de África. Hay una solidaridad, el individualismo es muy limitado por el hecho que cada uno está propagiendo. Claramente, y hay dos casos que, hay un concepto, no me ha encantado, cómo se traduce en castellano, serendipity. Serendipity es el caso, usted está buscando una cosa y en el proceso no está buscando esta cosa, pero no. O sea, así se descubra los rayos X. Es muy frecuente. Cristóbal Colombo quería ir a India, se fue a América. Es muy frecuente. Uno está tratando de conseguir este. Es muy importante que es la negación de las anticipaciones, expectativas racionales. En cosas muy importantes. Hay cambio, pero hay intencionalidad. Pero nuestra intencionalidad que se manifiesta es una paralela, una desviación que es un desafío enorme en la teoría de clase. Porque todo es, a mí me encantan los modelos de mi compañero aquí. Yo soy un empresario radical, yo puedo prever el futuro de la innovación radical. Contradicción en los términos. Contradicción, si la innovación es realmente radical, no puede prever. Un chiste. ¿Cuál fue el país que inventó el equivalente a Internet? Es Francia. Tenemos con el Minitel un sistema que está en una anticipación, pero no funciona. De tal modo que la nación puede, al revés, se puede inventar, pero no cabe con las instituciones. Es muy importante. De tal modo que el fracaso, yo diría, es casi un caso normal. Mientras que es una finita, es una racionalidad, no se puede, los gobiernos son tontos. No, es la complejidad de la sociedad. Y dos ejemplos. La economía científica, para mí, mi compañero Ricardo Osman, que estudiaba las tesis fundamentales, es un ejemplo paradigmático. La renta es tan importante que no es necesario enfocar todo, ¿no? Tanto que los que la demanda depende de la coyuntura mundial. Si hay bonanza, está bien. Si cae el precio, se puede ser. ¿Por qué volverse al empresario cuando se trae dinero de la renta? Simplemente, 70% de la población se proporciona con la receta de la importación. De tal modo que hay un estado clientelista. El juego es distribuir a su clientela la renta. Y se puede ser por los trabajadores, por los burguesistas, pero lo que es muy importante,
el crecimiento es totalmente diferente. Y voy a suponer a usted, paradójicamente, Rusia se fue hoy transformando en un estado rentista. No es un competidor por nada de la innovación. Todos los científicos que fueron desarrollados en Europa son estados rentistas y lo que explican el autoritarismo de la política y el capitalismo y la alza y la baja de la economía. La falta de autonomía económica rusa es impresionante. No pueden competir con los Estados Unidos porque los Estados Unidos tienen la impulsión sobre la economía de Venezuela. Y la pobrecita Saudi Arabia, como usted conoce, eran más ricos y hoy están tratando de vender acciones del fondo que está recuperando las reservas de exportación. Es poder y parcialmente la drama de Brasil fue que no se industrializó, que no se desindustrializó, de tal modo que se fue distribuyendo a través del estado de bienestar cosas muy buenas para estimular la demanda, pero toda la demanda se fue afuera porque se fue cayendo la competitividad industrial. De modo que, mismo en el caso de Brasil, se puede imaginar, fue víctima de la degradación industrial de América Latina y de hecho fueron víctimas de el estilo de la renta está matando a la innovación. Y la otra es la idea de nuevo México. Uno puede imaginar con la entrada de capital. La entrada de capital está compensando el déficit comercial. El drama es que con el capital financiero de capitalización se va creando burbujas inmobiliarias, se va a dar crédito al consumo, se va a consumo, no a la inversión, y lo que es muy impresionante, empieza como el irmán. Soy los ricos. Pues el ejemplo es aislado. Tenía un ingreso que venía del turismo y de la venta de pesca. Brutalmente los bancos ingleses de hoy y mi cuenta bancaria tenía 5 veces mi ingreso anual. Soy rico, puedo comprar coche y se fracasó el modelo porque la competitividad, el flujo de valor generada no está en proporción con la entrada de capital. Y una vez que estoy viendo, el país que se convirtió en un fondo especulativo. Y incluyendo el Banco Central, el Ministro de Hacienda, que fueron presos porque manejaron la economía como un fondo especulativo. Imagínate la trampa de la ausencia de tal modo que la finanza está impidiendo, dando la impresión hay un enfoque y está confundiendo una aceleración del crecimiento con el desarrollo. Que pueden ser un partido. Es una falsa interpretación, una transición con la evolución del nuevo. Si puede estar en la segregación, no el mecanismo de ir al cielo. Y se puede imaginar. Voy a ir directamente al diagrama. 3 razones. Erosión del bloque de la concepción de la expansión. Segundo mecanismo, hay cambios en la economía mundial. Por ejemplo, en Brasil se financia la cobertura social a través de las recetas de exportación. Cambia el precio y fracasa la capacidad de financiamiento del estado de bienestar y lo que es muy preocupante es el exceso de confianza en su régimen. A mí me fue estudiando el modelo japonés. Los japoneses fueron escuchando a los americanos, usted tiene un modelo que no puede fracasar, ustedes son súper inteligentes. Al modo que se fracasó el modelo, cuando cada uno quería imitarlo, se fracasó, son tan listos que no podemos tener. De tal modo,
Cuidado, un index adelantador de crisis es la siguiente: cuando la élite está sobreestimando la resiliencia de su régimen. La crisis no puede ocurrir, puede ser lo que ocurrió en Estados Unidos, cuando el señor Summers, el Banco Central, dice los derivativos están estabilizando la economía. Se crea una creencia en la cual se va a actuar los mecanismos de la el resultado es muy importante de la inflación. Cuidado, los regímenes son mortales, como nosotros, ¿no? Duran más que nosotros, porque son instituciones, pero son mortales. Y mi tarea hoy es tratar de anticipar el tipo de crisis que va a ocurrir en China. China. Y son muchísimas. Pero cuidado, hay un partido comunista muy listo. Las contradicciones son enormes, la capacidad de análisis y de reacción son enormes. La pelea está abierta, no está por nada determinista, ¿no? Va a depender de las circunstancias. Observa bien la modestia de la elección. No puede decir, va a fracasar, sino va a depende de eso. Aquí, 5 minutos de conclusión. Lo que me impresiona mucho, hay una onda larga en la teoría de la economía. La onda a la contratiempo. Estamos después de la crisis de 29, el mercado es malo. El Estado está bien, el keynesianismo, el planning, el control de precios. El modelo está apoyándose, pero con hay inflación, hay falta de regulación fiscal, hay límites de competitividad del sistema de producción, y se fracasa en el caso de Francia con el 91 del siglo pasado, con los socialistas de la Joubert, se fracasa el modelo del Estado developmentista a la francesa. Y también lo mismo los socialistas, vamos al mercado, vamos a privatizar, vamos a descentralizar, vamos a abrir, y se abre una nueva crisis, 2008, es muy interesante, es de nuevo la crisis del libre mercado. Hay una onda longa, ¿no? En el cual no hay aprendizaje, pero una generación conoce la razón de la regulación, la otra no la ignora, y la gente, ¿por qué hay regulación? Vamos a desregular en el sentido americano, y creo que no es una buena estrategia, porque hay mecanismos en el cual hay otros mecanismos. Hay la gran empresa, holding, puede organizar la complementariedad. Las redes sociales, en el sentido general, no es las comunidades son mecanismos. Por ejemplo, el modelo de industrialización en el centro de Italia está basado sobre comunidad organizada por alcaldes comunistas. Eso también la complejidad del sistema. Por último, no sé si se dice bien en castellano, de commons, au sens de la proporción. Y aquí voy al centro de la. A mí lo que me parece muy importante y dar un espacio para la acción política es el siguiente. De un lado, el Estado está organizando los mercados y cuando son exitosos pueden generar la valor agregada que permite la taxación y la reducción del Estado. Pero hay un sector, imagínate que hay que organizar cómo organizar la vida social de los ancianos que tienen autoritarios. Claramente, la sociedad civil puede producir mecanismos en el cual se organiza a nivel local la organización de la oferta en respuesta a las demandas sociales. Y lo que me parece, voy a hacer una citación de la señora Rosson, fue diciendo, cuando una comunidad pasa
de manera, por ejemplo, un lago en el cual hay agua por los campesinos y hay agua porque la pesca sea próspera. Lo que se fue investigado es que la organización colectiva sobre el manejo, cómo no explotar tanto la pesca o la agua o la agricultura, se puede generar procesos en el cual se organiza un mecanismo eficiente y que te da mucho más que la teoría de los bienes públicos de educación. Y a mí la gran dificultad es que este bien común de sanidad global no se puede organizar así. Pero por la salud, por la educación, por la capacitación, por cuidar a los niños, claramente hay formas en las cuales se puede hacer. Aquí tenía una citación maravillosa de... Así. Ahí voy directamente. Estoy hacia 90 del siglo pasado, estoy defendiendo la idea, el futuro, el modelo que yo estoy llamando antropogénico. Es decir, ¿dónde va el trabajo humano? Si yo soy marxista, va a ser para ayudar. Yo soy vegetariano, ideas crean ideas. Si yo estoy sacando mercancías producidas, imagínate que ¿cuál es el sector en Estados Unidos que nunca consigue una recesión desde los años 29 y que es el sector dominante de la economía americana? Es el sector de la salud, que representa 15%, mucho más que el compra de teléfonos, de coches, de modo que si uno se agrega con el gasto de la educación, el gasto de la cultura, la música, es el sector del gobierno completo, el primer sector, el sector que está combinando, cuidando a la educación, a la salud, la creación artística, es el sector en el cual domina los Estados Unidos a través de la educación intelectual y de la educación visual. Mi idea es que gran parte de la teoría del desarrollo debería de analizarse como generar en el pasado un estado exitoso creando valor agregado y se está gastando un poco el dinero. La reversión sería, si yo estoy gastando en educación, voy a crear no solamente el welfare, el bienestar de la gente, pero voy a también crear la condición de la competitividad capitalista. La idea es que no es simplemente, en primer lugar, la inversión productiva y cuando se logre hay una inversión en el capital humano puede ser el corazón. Y creo que es muy importante porque puede ser el mecanismo. Vamos y aquí tengo una cita de Litz, el teoría, está diciendo que los profesores, los ingenieros participan al proceso de desarrollo al mismo nivel que los que producen mercancía. A mí me extrañó mucho, es impresionante. Para él, el parte del sistema político. Uno observa que era el político del Estado nacionalista, era muy listo, era un desarrollo nacional a través del modelo antropogénico. Es interesante, ¿no? No es un tonto que está contra el liberalismo, era la idea, cuidado, hay que invertir en la inversión humana que es de largo plazo sostiene el desarrollo. A mí, observa bien la frecuentación de textos antiguos, es muy útil, ¿no? A mí me gustaría que se interesaran todos a facultad. Es muy sencillo que la mayoría de los cursos sobre gasto social por educación. A mí me impresiona mucho. Leer de nuevo la historia a mí es una maravillosa.
qué inteligentes eran en el pasado y qué tontos son hoy. Vamos a concluir. Uno, hay que ¿cómo se dice? Mezclar la teoría y la historia. La regulación es una interpretación de la economía política. Y usted se va bien, hay resultados. ¿Es simplemente una decisión? No, que podemos hacer una teoría. El desarrollo no es un buen amigo de un equilibrio. Voy a ver el déficit público, liderar un ingreso público, oui. No, nada. Hay que crear este arte de crear milagros por circunstancias. Es un arte, es un arte. No se puede simplemente delegar. A mí me parece muy importante. ¿Y por qué estoy estudiando milagros? Porque por los americanos la recuperación de Europa fue un milagro. No se puede, ¿cómo se hace? No se puede. Es la idea. Inventar un modelo que los americanos eran incapaces de pensar. Hay que recordarse, ¿no? Es muy importante inventar un modelo que extraña los modelos. Hay dos condiciones a la coherencia del modelo. Un compromiso fundacional. Si en el caso de México el compromiso es para generar un empleo, el cambio social de Europa es muy difícil, porque es el corazón del antiguo modelo. De cuando si AMLO va a tener éxito, hay que cambiar radicalmente todo. Es una ruptura del modelo. Y se necesita tiempo. Segundo, hay que sostener un proceso de acumulación. Y el drama de la acumulación es que viene está introduciendo contradicciones tantas que va a destabilizarse el compromiso fundacional. Entonces, viene la mortalidad, los regímenes de acumulación son mortales. Aquí hay una lista de los modelos y se puede inventar nuevos. Y el drama de América Latina hace mucho tiempo que no se fue inventado en América Latina, ¿no? Un nuevo modelo. Espero que en la audiencia hay los nuevos modelos. Hay que inventar, porque la situación no es exactamente, hay similaridad, no es la misma. ¿Qué inventar? Los chinos inventaron un modelo, no importaron, inventaron. Pero hay que inventar. La lista no es así, pero los restos son. A mí me gusta extender la teoría de la dependencia que inventaron los en dos direcciones. Inserciones en cadenas de valores en posición dominada. En el caso de Apple, todo el valor está en las banquetas intelectuales y en la técnica. Y entre la valor agregada descentralizada es muy pequeña. Es un mecanismo de dependencia enorme. No se puede desarrollar, porque la valor no se va, se concentra al próximo de la producción, próximo del mercado. Y la segunda es la dependencia financiera. Si yo estoy al capital que se venga, porque sea la condición, este va a matar la durabilidad del proceso de acumulación, propiciando crisis en el cual la volatilidad del capital financiero es enorme. Y me parece muy bien. Lo que me emociona mucho hoy en América Latina está dependiente de dos cosas. Las primeras independencias financieras, en el caso de Brasil, hay una independencia que está dando un factor externo. Los regímenes rentistas, por ejemplo, a mí me extraña mucho el poder geopolítico último, porque con muy pequeños competitividad económica desempeñar un papel en la política mundial extraordinaria, porque no tiene la capacitación porque es un régimen rentista. Casi la coyuntura se proporciona con el precio del gas y los garantes. La dependencia a nivel mundial es totalmente extrema. No se puede imaginar un competidor a la economía mundial americana tan dependiente como y ahora, en el caso extremo, a mí
y de la pena extrema, es el caso de Venezuela, en el cual se anticipa una inflación de 1 billón. Es el modelo de cargar el Estado duro. Y porque se llama Venezuela, no es capitalista, no es capitalista, simplemente era para distribuir la renta. Y las servidas no fueron a partir con el pueblo, esa materia agricultura y grande y reproducir. Todo se le importa. Y a mí me gusta desde 73 por mí es una pesadilla negra de tan ricos y organizar la pobreza de su población. Increíble las errores de análisis. Incluso dando pequeñas explicaciones, algunas veces las ideas de feministas profundos desempeñan un más papel que la realidad debería observarse. Vamos a concluir rápidamente. Cada uno está convencido, con la excepción de mí, que el futuro es la economía verde. La economía verde es la agonía de la economía mundial. Triste. A mí, me parece que el modelo antropológico es mucho más adelantado. Se puede organizar la educación, la salud, la cultura medioambiental. Con este basis, tratamos de organizar un ciclo virtuoso al nivel de la edad, dado el hecho que los problemas de cambio climático son tan globales que la solución viene de conflictos internacionales y no tienen por nada los resúmenes mundiales. Por último, lo que me gusta mucho en el modelo republicano es que vale por frenar y vale también por pequeños estados que tratan de implementar la educación y la salud como mecanismo de incentivo realizado. De tal modo que la idea del siglo XXI ha parecido si la Tierra sobrevive, no, la Tierra va a sobrevivir, si la humanidad sobrevive, sería para la Tierra un mecanismo para que se puede imaginar la desaparición del hombre y se queda la Tierra. Si la humanidad se queda, hay que adoptar un modelo antropológico. Está haciendo conferencias de 30 años de condición de 10 personas. Si está diciendo malos más, muchas gracias por sus atenciones. Ciertamente mucha gente trata de distinguir, incluso en la academia, de esa endogamia, sobre todo que trata de hacer preparaciones epistémicas, entre el activismo, entre la acción política. Dicen, eso es política, eso es gobierno, yo hago categorías. Entonces yo hago un modelo, pero el problema con el modelo, y eso es con todo el respeto con todos los colegas, muchas veces los modelos son retrospectivos, son cuestiones ya pasadas, es cosa juzgada. Y el verdadero futuro económico de la misión realmente expertaje es ver lo que va a pasar. Y aquí viene el punto de reflexión. El 26 de julio, eso fue hace como un mes, en Nueva York se aprobó, entre otras cosas, la Carta de Derechos para la Inclusión del Desarrollo Sostenible, los PSPs, PSECONS y los PSP, que no es más que la prospección del desarrollo desde la visión de Naciones Unidas. Y uno se dirá, bueno, ¿y todo esto cómo encaja ahí? Porque si nos damos cuenta, lo que estamos buscando son categorías de formalización. Porque es muy fácil abstraer y al final ir a probar, pero sabemos de que esos son experimentos sociales que al final no podemos caer en revoluciones socialistas y llevan sudor, sangre y más cuestiones. Al respecto, no se queda solo ahí. Hay muchos movimientos, por ejemplo, la administración Obama con el gobierno abierto que también está asociado con datos abiertos, conocimiento abierto, expertaje abierto, gobierno abierto para la innovación social, y ahí sí que le copio también la extensión. Yo no sé si han oído que la Fundación Rockefeller está muy interesada actualmente, y ese va a ser el tema para la COP en Polonia, para los próximos días, para Argentina, aquí en Buenos Aires, para la Open Data Week, para poder hablar acerca de las iniciativas sociales basadas en datos abiertos, que en efecto es ese aspecto relacional. Porque es muy fácil decir, miren, aquí esto se relaciona con esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Guatemala? Yo vengo de la ciudad de Guatemala. 350,000 funcionarios públicos.
¿Cómo podemos determinar una elasticidad, un efecto real, a través del efecto de transmisión que tienen 350.000 personas con presupuestos, con acciones? Como que por ahí tenemos que pensar en el efecto de la innovación tecnológica. Entonces dense cuenta que también la Fundación Rockefeller, que son los que también patrocinaron en los años 60 el descubrimiento del ADN, ahora están viendo también el descubrimiento de nuevas tecnologías para el análisis relacional de la iniciativa social y política. ¿Qué le parece eso? Creo que tenemos una epistemología distinta que está utilizando abducción, inducción, deducción, exactamente para generar nuevas hipótesis. Claro que usted tiene razón, hay una epistemología nueva. Estoy observando cuál sería la teoría que permitiría entender lo que es lo opuesto de esto es la teoría. Aquí lo voy a empezar, voy a ver si inductivamente está verdad. Sobre el hecho, creo que la gran dificultad es la siguiente, la contradicción es la siguiente. Hay una concentración del capital y del poder sin precedentes. Hay estudios que están midiendo quién tiene 1% de la riqueza mundial. Son 10.000, ¿no? Y hay al revés iniciativas numerosas, pero no siguen al nivel terminante del Estado, que está dominado por las fuerzas radicales. Creo que la gran dificultad por los comunes debería de fracasar la globalización financiera para dar un grado de autonomía al Estado para responder a las demandas de los ciudadanos. La gran dificultad, las iniciativas son en todo el mundo iniciativas, pero no se coalizan, no se dice así en castellano, no se agregan en un modelo coherente. La gran dificultad es que el sector público está tan dependiente del crédito internacional que no puede tener iniciativas, consolidando iniciativas de abajo. Esa es la gran contradicción. Esperamos la próxima crisis financiera mundial y vemos, pero hay que prepararse con medidas, porque en primer lugar va a ser más pobres, más de empleo, más conflictos. Hay que preparar intelectualmente la recuperación. Profesor Boyer, le agradezco de todo corazón que nos acompañe hoy, que nos permita darnos los elementos para poder realizar una serie de análisis y del camino que vamos a tener que recorrer durante estos días para pensar lo que vamos a hacer interdisciplinariamente con este problema de combinar economía, sociedad, etc. Por una parte. Por otra parte, usted estuvo hablando todo el tiempo de condiciones para crear el desarrollo, situaciones que conservan el subdesarrollo. Sin embargo, lo que yo percibí más bien es que usted nos estuvo hablando de momentos de crecimiento económico y momentos de estancamiento económico y momentos de decrecimiento económico. Quiero que me aclare por qué vi mal sus interpretaciones sobre el desarrollo, por una parte, porque estoy viendo mal lo que usted nos explicó. Por otra parte, nos habló de que las crisis muchas veces desencadenan procesos de cambio, de innovación, y que esto trae un gran impulso social a modificaciones profundas, incluso institucionales, tecnológicas, de valores en las personas y esto. Pero son complicadas muchas de las crisis que han generado eso. O sea, creo que no es deseable volver a tener una Segunda Guerra Mundial con sus casi 50 millones de muertos, o hagamos un hecho, si quiere, más puntual. La crisis de 1929 que se origina en Estados Unidos, yo personalmente he platicado con gente mayor que la vivió y le puedo asegurar que hasta psicológicamente quedaron marcados para el resto de su vida.
tener que durante 2 años completos solo alimentarse a base de 2 o 3 alimentos, muchas familias fue más que duro, fue trastornante para el resto de su vida. Eso es todo. La estagnación es difícil en el capitalismo, porque el capitalismo se va progresando con la acumulación. En la acumulación cada año está invirtiendo, tanto que hay que entender, si uno está contra el crecimiento, está contra la forma actual del capitalismo. Ustedes tienen razón. A mí estoy agnóstico. Mi propuesta sería, con el modelo proponido, vamos a propiciar las necesidades sociales de educación, de salud. Y imagina, hay mala habitación, hay casas, hay crecimiento, pero hay crecimiento para organizar el bienestar. De tal modo que no es tan necesario de crecer para que la gente sea feliz. No, hay que reorganizar la estructura productiva. Y el crecimiento del PIB será el resultado. Si puede organizar la conversión de mercancías del mercado con bienes como la educación, perfecto. La gente no vive del PIB. Pero hay que cuidarse. Si uno se va a África, el grado de pobreza, de miseria es impresionante. Un poco de crecimiento agrícola, no es claro. Hay que cuidar a qué sirve. Si el crecimiento sirve a cambiar el celular cada 6 meses, es una tontería. Si es simplemente propiciar una autonomía alimentaria, hay un gran eclectismo. Y no creo que la caída de la producción sea una condición. Y usted tiene totalmente razón sobre la formación de las mentalidades. Generación nacen con eventos que están construyendo su visión del mundo. Yo, cuando era niño, mis compañeros eran hijos de entes que fueron desempleados durante 5 años en Francia. Y eran ingenieros, no eran muy capacitados. Fue cambiando totalmente las enseñanzas en niños. Y lo que me preocupa mucho hoy es la educación individualista, en el cual todo lo que importa es la individualización, reaccionar bien en un universo de competencias. Y lo que es impresionante es, en el caso que no hay formación de utopía por generaciones. Y falta, ¿no? Porque esta formación fue organizando los modelos. Y lo que a mí me falta totalmente son utopías realistas, ¿no? Que podrían sincronizar la acción colectiva. A mí es el caso. Vamos a realizar. No, hay que adelantarse. El modelo a propósito es una tentativa para ver adelante. Y usted tiene razón. Y tenemos un ejemplo. Esto es mis estudiantes en doctorado. Cuando era joven, estamos seguros de tener un empleo bien pagado. Mis estudiantes me dicen, con este papel científico, ¿puedo ir al Banco Mundial o no? Porque hay una ansiedad enorme. No me preocupa la territorialización. ¿Dónde voy con esto? Hay una precariedad impresionante. El año empieza, me dicen, el examen que hay. Quiero embarcarlos en educación. De tal modo que, observa bien, hay una generación por la cual la precariedad es total. ¿Cómo construir solidaridad? Si uno se socializa en un mundo en el cual la prioridad. Voy a dar una última anécdota. Yo soy muy viejo. Yo fui trabajando como obrero en Estados Unidos en 75. Y me fui trabajando con compañeros. Y compañeros ganaban muy mal, eran en paro temporal. Y ellos me dicen,
dijeron, es normal. Yo he perdido, no tengo el talento, es normal que me manejan mal. De tal modo, hay una incorporación. No soy bastante listo, no puede suceder. Es la razón por la cual soy pobre. Imagínate, por un francés era enorme. Un víctima de la explotación piensa que su explotación viene y observa bien, la formación de la visión del mundo es crucial. Y en el caso de México, la gente considera es normal que por salir trabaja mucho mal, es la vida es como de modo que se genera una desconfianza al respecto del político que hace estable un modelo injusto. Y el más estoy trabajando, el más me acerca mucha sociología, ¿no? Hay que entender cómo la gente puede resistir a condiciones tan males. Y usted da la razón, la formación de las expectativas. Y luego la escuela y las familias la universidad también. Si se enseña solamente la economía clásica, el mundo va a la caída. En el sentido, no hay la habilidad a entender los procesos. Y a mí me parece, de tal modo que la intelectualidad del entendimiento del mundo es muy crucial. Es la razón por la que las universidades son tan importantes y se presentan, ¿no? Porque hay que articularse con el mercado del trabajo. No, hay que articularse con el cambio del mundo, ¿no? Y después se puede ir y tener un empleo, pero no es simplemente una factoría de capacitación profesionales, ¿no? Es un método de reflexión. Y a mí me suena mucho me fui leyendo los grandes economistas. La desperdición de densidad intelectual en los papeles de los economistas es impresionante. Es impresionante. Es un vacío conceptual enorme. Usted toma economistas británicos, era impresionante. Ayer era una densidad. Estoy leyendo un papel. Imagínate una economía más compleja y intelectuales que han pensamiento multiplicados. La brecha es enorme. A mí me extraña. Es la demoralización total. Es la novedad de la crisis actual. La brecha total. Ideas muy sencillas y lógicas contra un mecanismo que con la gente no comprende. Por nada. Muchas gracias por su pregunta. Y si usted está en desacuerdo, hay que trabajar. A mí me encanta propiciar su propia reflexión. No tengo razón, porque escalan y observan mucho. No, es un método, se puede utilizar o no utilizar. A mí me gustaría compartir, pero las conclusiones son las suyas. En estas teorías de desarrollo para el siglo XXI caben los pueblos indígenas, porque la visión del desarrollo que se presenta es sumamente eurocentrista, sumamente occidental, y a mí me ha tocado el trabajo de campo con comunidades mayas en México. Ellos no se perciben pobres, ellos no se perciben subdesarrollados, que no tengan electricidad, que no tengan agua, que sus casas no sean de concreto, ellos no se ajustan a esta definición de subdesarrollo, ¿no? E incluso ellos ven estos proyectos cuando las universidades van y les dicen cómo tener que hacerlo, pues te dicen que es un proceso de recolonización, ¿no? De yo, hombre blanco, que fui a la escuela, te digo cómo hacerlo, a ti es indígena. ¿Caben ellos dentro de estas teorías del siglo XXI? Cabe, yo soy especialista de los economistas de la teoría capitalista, ¿no? Perdón, en teoría no se aplica por nada por esta razón, porque la gente no puede convertir los empresarios. Si usted dice el libro de desigualdad, que se publicó, tengo una crítica muy severa a Piketty. Porque Piketty está explorando la teoría de los capitalistas. Vamos a toda. Mientras que mi visión del desarrollo hay una multiplicidad de factores. Y la etnicidad, la tradición, es parte de tal modo que lo que me parece muy importante
las teorías muy agradables que se construyen en Francia en el salud no funcionan por ahora. Y yo no la tengo, porque estoy especializando la desigualdad en Inglaterra, porque mis docentes saben, cuando me voy a los estudios, mi teoría no cambia, no voy a aplicar porque sería un modelo normativo. De tal modo que no se aplica, nunca se ha aplicado bien en ningún país de África. Porque exactamente las relaciones dominantes no son las de la teoría, no son del político, no son de la teoría está limitada. Estoy reconociendo. De tal modo que la simplicidad es decir, yo entiendo este parte, pero las otras partes no lo entiendo. Mientras que la teoría universitaria, yo entiendo todo. No, yo hay un montón de países que no entienden nada. Pero algunos, y son numerosos, China, no es malo, ¿no? Pero algunos en el cual la teoría porque es una teoría en la cual la población y la dominación de la economía. La sociedad en la cual nunca se puede dominación de la economía. Los conceptos no se aplican con nada. Obsoletos. Pero usted tiene razón, no se aplica. No se aplica. Pero lo que será bien sería de construir una teoría general a través de este caso. Y regresar al imperialismo, ¿no? Analizar los Estados Unidos a través de los conceptos generales para América Latina, para entender los conflictos, ¿no? De construcción de sociedad. Hasta aquí será bien. Y a mí tengo un buen ejemplo. Antropólogos africanos se fueron la antropología del metro parisino. De modo que fueron utilizaron la antropología para hacer la antropología de los parisianos cuando se van al sur. Era muy interesante, ¿no? Una análisis antropológica por africanos de a mí será el arte del judoka. A mí falta, pero la dificultad es cuánto dinero tienen las universidades en el mercado para pelear con el montón de dinero que tienen los estudiantes. El mandato, la teoría, que necesita dinero, ¿no? Para hacer investigación, para realizar. No tuve la pregunta. Mi teoría es parcial, parece clonar, parece. Es un poco más larga que la universidad, pero limitada. Cuando usted explicó la irrupción de la innovación y después el surgimiento de un modo de regulación que genera ese círculo virtuoso, la pregunta es, en la literatura económica, quizá la versión más actual es Acemoglu, pero Clausewitz o Schmoller plantean la existencia de instituciones como condiciones previas al despegue o al desarrollo del capitalismo y de algunos sucesos. En el esquema o la teoría regulacionista, ¿eso es, digamos, a la inversa o no necesariamente no tiene un rol dentro de...? A mí estoy de acuerdo con este esfuerzo para entender las instituciones de Borges y desarrollo. Lo que falta es la dinámica de emergencia de las instituciones. Y la idea es que es un poco estático. Tenemos la coalición, hay coaliciones extractivas y productivas. Es muy sencillo, ¿no? Hay de nuevo una causalidad. Mientras la emergencia es mucho más compleja. Yo, me encanta, es mucho mejor que todo. Es muy bien, pero es a la mitad se puede leer y aceptar por los clásicos y por heterodoxos. Cuando se queda una idea de abstracción mínima, que no se va, frecuentemente hay dos modelos, ¿no? Uno que está lleno de es el máximo. No, hay cinco, sí. Es la mitad del río, ¿no? Está en la mitad, a veces de un lado, del otro lado, pero no
deben de sobrevivir en el sistema militar. Yo tengo una interpretación institucional de la dirección de la educación. Y a mí me gusta porque son listos, han entendido lo que la concepción no es insuficiente, es bien, y son gente listos. A mí me encanta, pero creo que los que hacen un paso adelante son un poco más de audacia, porque somos muy pequeñitos y no vamos con nada, los adelantamos. Una última pregunta. Bueno, agradecemos entonces de nuevo al profesor. Gracias.